Ya, sí está claro, por favor, en esta parte que estamos viendo, que puede presentarse, ¿no? Sobre todo, como les digo, en estas cuentas que hemos analizado y que tienen relación con las ventas. El asunto es en porcentaje. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Ya. Entonces, el último, dentro de esto, no. Si, por ejemplo, nosotros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, a ver, aquí tenemos este aumento de las ventas. Algún rato pueden toparse ustedes con un balance que tenga estas características. Este es el aumento de las ventas. Pon como ejemplo. Sí, tenemos un costo de ventas que aumenta también. Supongamos que aumenta en un 25%, mucho mayor. Y también los gastos operacionales. Aumenta. Supongamos que los gastos operacionales también aumentan en un 23%. Entonces, cuando tenemos estos casos, nosotros automáticamente, a partir de la utilidad operativa, ya va a disminuir todas las demás utilidades. Ustedes van a tener que todas las demás utilidades disminuyen. ¿Cuándo tenemos estos casos? De aquí. Así que las ventas, el costo de ventas es mucho mayor en porcentaje su aumento que el costo de ventas que las ventas y también los gastos operacionales. Automáticamente van las utilidades, como digo, a partir de la utilidad operativa va a disminuir. Entonces todo va a desfavorecer a la empresa, va a perjudicar a la empresa. Entonces esta es una de las características que tenemos dentro de este análisis. Entonces, al haber hecho este análisis referente al costo de ventas, como este aumento es muy pequeño, eso también le favorece a la empresa. Entonces, el aumento del costo de ventas es favorable para la empresa. Entonces, como preguntaba Carlos, si por ejemplo tenemos un aumento de un 3% más, con relación a las ventas, ya ahí sí eso ya no le va a favorecer. ¿Sí? ¿Dónde vemos eso? En los niveles, sobre todo de la utilidad bruta, que va a ser mucho más bajo. Ese aumento va a ser mucho más bajo. Va a ser aumento, pero sí puede darse de que sea mucho más bajo. Y peor si es que es mucho más el aumento del costo de ventas. Como referente, como les digo, para las utilidades. Entonces, para que quede claro esta parte, ¿no? Que ustedes se vean ahí, que ustedes tomen en consideración eso. Entonces, tienen que revisar todo el balance. Porque, como les digo, se nos presentó ese caso en este balance, entonces tenemos que ver bien lo referente a cada uno de ellos. Los gastos operacionales. Igual, los gastos operacionales tienen el mismo tratamiento de las cuentas por cobrar, de las mercaderías y también del costo de ventas. Entonces aquí, si es que fuera un mínimo aumento de los gastos operacionales, también la utilidad se va a ver afectado en muy poco valor. Entonces los gastos operacionales igualmente, ¿no? Si los gastos operacionales aumentan, eso es desfavorable. Por eso le digo que cada análisis tiene su característica. Esta es la característica del análisis horizontal con relación a determinadas cuentas. Entonces, ¿cuáles son estas cuentas que hemos visto?
son cuentas, documentos por cobrar, el inventario de mercaderías, el costo de ventas y los gastos operacionales. Porque le estamos relacionando con qué? Con las ventas. ¿Sí? Porque también se da el aumento, pero ese aumento hay que ver si es que es favorable o desfavorable. ¿Ya? Entonces los gastos operacionales en una primera instancia, si aumenta es desfavorable. Todo gasto si aumenta es desfavorable. ¿Sí? Entonces vamos nosotros aquí. La segunda. Si los gastos operacionales disminuyen, eso es favorable. Y la otra que tenemos, ¿no? La otra alternativa. Entonces, si los gastos operacionales aumentan en porcentaje, pero disminuyen, aumentan sí está bien, aumentan en porcentaje. En porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, esto también es favorable. Pues vamos a la parte, ¿no? A la parte de la lógica que nosotros estamos hablando. ¿Sí? De cada una de estas cuentas. Por el componente que tenía el costo de ventas, que es igual al inventario inicial más las compras netas y menos el inventario final. Si aumentamos las ventas, por ende, ¿no es cierto? Tenemos que comprar más mercadería, lógico. Tanto en la parte que hicimos del análisis de las mercaderías como también del costo de ventas. Ahora, ¿qué la empresa puede cometer, como les decía, el error de adquirir mercaderías en exceso? Esa es otra cosa diferente. Ahí vamos a tener nosotros que el aumento del costo de ventas va a ser mucho más alto. Entonces, todo eso porque nos sale en la información que estamos nosotros realizando. ¿Sí? Igualmente, si nosotros aumentamos las ventas, sí van a aumentar también los gastos. Los gastos también van a aumentar. ¿Sí? Por ejemplo, en la distribución, como sigo aumentando, yo voy a tener que vender más. Si yo distribuyo, yo voy a dejar la mercadería, entonces va a aumentar un poco más el gasto porque estoy entregando, estoy enviando más mercadería. Pues de alguna manera aumentan también los gastos. Ya, eso es lo que se refiere. Entonces tenemos nosotros las ventas, un aumento. Vamos a comparar las ventas que tenemos un aumento del 14,21%. Aumento. ¿Sí? Veamos cómo tenemos los gastos operacionales. O los gastos operativos. Aumentan en 1000. ¿Sí? Los gastos operativos que hemos visto nosotros en el análisis que estamos haciendo. Aumentan en 1000. ¿Sí? En un 0,24%. Aumenta, dice, en 0,24%. Entonces, como les digo, vean estos aumentos bajísimos. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que ha aumentado? 1000 apenas, 1000 ha aumentado. De un periodo a otro. Como es mucho menor al de las ventas, entonces esto será ¿qué? Favorable para la empresa. Entonces, la afectación, que el gasto, claro que disminuye la utilidad, pero la afectación es bajísima. Bajísima. Entonces, yo tengo una utilidad de unos 240,000
con apenas este aumento que tiene de 1000, estamos hablando de unos, que va a afectar vamos a tener una utilidad de unos 239.000. Así en Es que esos... no se escucha nada. Se le fue el audio. Ponemos aquí el aumento de los gastos operacionales. Y podemos nosotros ver aquí cuáles gastos operacionales tenemos aquí. Para hacer una sola, ¿no? Y como aquí resumimos, unimos, podemos agrupar los gastos operacionales, que son los gastos de venta, los gastos financieros y los gastos administrativos. Los de ventas disminuyen, los que aumentan son los gastos administrativos y los financieros. Los ponemos aquí, ¿no? El aumento de los gastos operacionales. Tales como los gastos administrativos y los gastos financieros es favorable para la empresa. Entonces podemos seguir poniendo aquí y la disminución de los gastos de ventas Entonces acá aumentemos esto en el anterior, o beneficios. Es favorable o ya. Y la disminución de los gastos de ventas podemos poner punto seguido aparte. También favorece a la empresa. ¿Ya? Entonces aquí está dentro de el aspecto de los gastos operacionales. Entonces, estos igual, les repito, los aplicamos nosotros en ese sentido, ¿no? Claro, si aumentamos nosotros las ventas, también sí se van a aumentar los gastos. De alguna manera se van a aumentar los gastos. Pero estos gastos hay que tratar, en lo posible, ya es gestión de la empresa, que estos gastos, este aumento sea mucho menor en porcentaje al aumento de las ventas. Entonces ahí sí justifica estas cuentas de los gastos operacionales. Pero en cambio, hemos tenido empresas en las cuales estos gastos operacionales son altamente superiores a las ventas en porcentaje. Y muchos de estos gastos incluso no solo en porcentaje, sino en valor absoluto. En valores. Los gastos en valores, en términos monetarios han sido mucho mayores a las ventas y automáticamente pérdida en las empresas. Nosotros aquí tenemos ejemplos inmensos de eso. ¿Sí? Empresas, por ejemplo,
Tame que ya cerró la empresa de aérea Tame, ellos tenían sus gastos operacionales, creo que eran unas 20 veces más que las ventas que tenían, 20 o 40, exactamente no tengo yo ese, pero eran altísimos el valor de los gastos operacionales con relación a las ventas quedaban demasiado bajas y tenían una alta pérdida. Ellos perdían por millones, en lugar de tener utilidad, salía pérdida del ejercicio, pero por millones de dólares salía la pérdida. ¿Sí? Entonces eso, fíjense en lo que es. ¿Qué es lo que falla ahí? Falla la administración. Falla la administración. No puede darse el caso que ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera el proceso, las técnicas administrativas podían aplicar. Entonces, ¿cómo subsidiaba el gobierno, ¿sí? Esos déficits, esas pérdidas, el gobierno, porque era una empresa estatal? Entonces, aparentemente no pasaba nada, pero el momento de sanear la empresa, de sanear los balances, vemos que era así, ya no se podía resistir. Ya no se podía, creo que llegó a tener más de 100 millones de pérdidas de dólares. Entonces, no puede soportar una empresa. Igual la otra, la estatal de Correos del Ecuador. Sus gastos operacionales eran mucho más altos, muchísimo más altos que las ventas. Y como ustedes saben, ya por efecto de la tecnología también, ¿sí? Muchas de las actividades que realizaba anteriormente Correos del Ecuador ya se terminaron, ¿no? Como eran las cartas, que se escribía las cartas, se tenía que escribir para ir a dejar en un buzón, para que lleven a otras partes, a otros lugares, tanto dentro del país como fuera del país. La correspondencia que decía, a través de cartas que mandaban, fotos, mandaban postales y todo eso. Ahora que lo hacemos nosotros a través del internet. ¿Para qué vamos a escribir una carta si podemos nosotros mandarle un mensaje por internet, ¿no? Entonces, anteriormente era así, una de las fuertes era esta parte de la correspondencia. Y aquí como se estableció, vino a declinar, y porque también no le dieron el aspecto que tenía como empresa, sino que era como una entidad nada más, que estaba subsidiada por el Estado. Entonces no se modernizaron, no innovaron. Entonces cuando quisieron ya fue tarde y tenía altas pérdidas y tuvo que cerrarse. Entonces los gastos operacionales, como era entidad pública, los gastos operacionales, que entren mucha gente a trabajar y todo eso. No sé si a los papás de ustedes pueden preguntar. Quedaba atrás del Palacio de Gobierno, quedaba Correos del Ecuador. Y había una sección así de unos kioscos pequeñitos. Entonces ahí, en esos kioscos trabajaban las personas, ¿no? Tenían su pequeño kiosco ahí en los cuales ponían los sellos postales para la correspondencia, para las cartas. Ese era uno de los ingresos que tenían esas personas que trabajaron. Entonces, por efectos de de la tecnología y sobre todo por el mal manejo de la empresa, ya se acabaron. Ya se acabó eso. Y ahora reemplaza, ¿no? Reemplaza ya esta parte de la tecnología, que usted coge, manda un documento, puede mandar copia del documento, manda un archivo, etcétera, como usted quiera. Manda fotos, manda todo. Hasta lo que es también documentos electrónicos, con firma electrónica, todo. Entonces ya está eso ya en vigencia. Ya la parte en sí que correspondía a esta empresa de correos se terminó. A pesar de que hay documentos, ¿sí? Documentos que físicamente, por su importancia, tienen que enviarse. Sí, físicamente tienen que enviarse. Son documentos muy importantes, documentos reservados, todavía existen. Entonces quedan aquí una que otra empresa, ¿no? Porque esta es de DHL, ¿cuál es la otra? De FedEx. Servientrega también parte de eso.
Pero la empresa de Correos del Ecuador, quebró por ese motivo. Fundamentalmente por estos gastos operacionales. Altísimos. Entonces, ¿cómo no vamos a controlar los gastos, no? ¿Cómo no controlamos? Pienso que ninguna empresa va a determinar eso, seguir aumentando sus gastos operacionales y viéndolos con relación a los niveles de ventas. Entonces, trabajando, como se dice, a pérdida. No es lo adecuado, no es lo eficiente. Entonces, estamos en esta parte de los gastos operacionales. Y nos saltamos aquí. Entonces, vamos a poner más aquí abajito porque nos saltamos la utilidad bruta. Toda utilidad se aumenta es favorable. Toda utilidad. Así aumente muy poco, pero al fin y al cabo es favorable. Toda ganancia, por pequeña que sea, es favorable. Dice gané poco, pero bueno, algo es algo. ¿Sí? Siempre es favorable. Entonces aquí teníamos que nos saltamos lo que referente a la utilidad bruta. Aumenta. Ya, entonces ponemos que el aumento de la utilidad bruta es favorable o beneficioso para la empresa. ¿Sí? Nos saltamos, le ponemos antes de los gastos operacionales. El aumento de la utilidad es favorable o beneficioso para la empresa. Entonces ya estamos aquí ya realizado de los gastos operacionales. Si disminuyen mejor, pues. Entonces en este caso tenemos que los gastos operacionales casi no ha aumentado la empresa. Prácticamente casi no ha aumentado. De cero, es apenas del 0,24% de aumento, bajísimo. Ya estamos aquí, ya hemos puesto los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros, que pertenecen a los gastos operacionales. Entonces, la utilidad operativa. ¿Sí? La utilidad operativa, aquí también vemos que ha aumentado. También ha aumentado la utilidad antes de impuestos y participaciones. Entonces, podemos unir estas dos utilidades. El aumento de la utilidad operativa y el aumento de la utilidad antes de impuestos y participaciones es favorable, beneficiosa para la empresa. Nosotros podemos unir porque se trata de las utilidades. Entonces, el aumento, por estos efectos de que aquí vemos, ¿no es cierto?, que no fue muy significativo el aumento del costo de ventas, fue mínimo. Y también de los gastos operacionales todavía mucho más pequeño. Entonces, esto no ha afectado. ¿Cómo está puesto? A las utilidades. Por eso las utilidades tienen aumento. Y lo que nosotros vemos, como les digo en el análisis, es ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje que ha aumentado no le ha perjudicado casi nada a la empresa. Entonces, el aumento de la utilidad operativa y el aumento de la utilidad antes de impuestos y participaciones es favorable o beneficiosa para la empresa. Es favorable o beneficioso, ¿no? O beneficioso para la empresa. Ya.
Entonces sigamos nosotros viendo las otras cuentas. En la interpretación que pusimos. Entonces, utilidad antes de impuestos aumenta. Favorable. Entonces, aquí tenemos, aquí viene, dentro de esto, ¿sí? Esta cuenta que dice participación de trabajadores aumenta. ¿Le favorece o le perjudica a la empresa? ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos? ¿Favorece o no es favorable para la empresa? El aumento de la participación de los trabajadores. Es beneficio en general. ¿Pero para quién? Para la empresa. No, ¿para quién es? O sea, el beneficio que se tiene en participar en las utilidades es para los trabajadores. Quienes se ven beneficiados de esto son los trabajadores. ¿Sí? Pero lo que estamos estableciendo nosotros es a nivel de empresa si este aumento de la participación de los trabajadores es favorable o no es favorable para la empresa. ¿Qué sería? A ver, vean ustedes, piensen, hablen nomás, no hay ningún problema. Nosotros estamos, yo estoy aquí para, sí, complementar las opiniones de ustedes. También nosotros, sí, para que ustedes se vayan resolviendo, porque no, tienen ustedes su criterio, tienen ustedes su opinión referente a eso. ¿Qué les parece? Si es que aumentamos la participación de los trabajadores, hagan cuenta de que ustedes tienen su empresa. Sí. Entonces aumenta la participación de los trabajadores. ¿Eso les va a favorecer o les va a perjudicar? Una de dos. O sea, se podría decir como lo explicó ayer igual en un tema así que era, o sea, en la parte financiera no va a ser favorable, pero en la otra parte, digamos, porque la empresa va a ser más reconocida o más bien vista por lo que hay participación de trabajadores. Ya. Bueno, por ahí vamos, ¿no es cierto? Es la opinión que da el compañero, que también es bastante valedera dentro de eso. Esta participación de los trabajadores, ¿sí? Aquí hay como decir una controversia dentro de eso. ¿Sí? Hay una controversia dentro de ello porque esta participación de los trabajadores va a depender de la utilidad que se haya obtenido. Aparentemente, si aumentamos la participación de los trabajadores, aparentemente, no estoy diciendo que sea así, aparentemente sería desfavorable para la empresa, aparentemente, pero no es así. Porque depende de la utilidad. Si aumenta la utilidad, por ende va a aumentar la participación del trabajador. Entonces, no vamos a poner nosotros que es desfavorable porque aumentó las utilidades. Sí, porque nosotros no vamos a sacar de aquí que la participación del trabajador, la disminución le favorece, pero como le digo, está directamente relacionado. Es una acción directa que tiene con la utilidad. Si aumenta la utilidad, va a aumentar la participación. Nunca si aumentamos las utilidades, nunca van a disminuir las participaciones, nunca. No pueden disminuir, salvo el caso que la empresa ya sería el último caso de que inicial, ni así, no hay como. ¿Para qué me voy a inventar yo? Nunca. Porque siempre se va a tomar, ¿sí?, ese porcentaje de participación de los trabajadores, que es del 15%. Entonces, si aumentamos las utilidades, va a aumentar la participación. Si disminuimos las utilidades, va a disminuir la participación de los trabajadores. Así está, es una relación directa que se tiene. Entonces aquí, si aumentamos la utilidad es favorable, ¿no?
pero decimos, si aumenta la participación es desfavorable. Pero acá tendríamos nosotros que, para decir que la participación, que el aumento sea favorable de los trabajadores para la empresa, tendríamos ya que anteriormente la utilidad, esta de aquí antes de impuestos y participaciones, haya disminuido. Si disminuye la utilidad, va a disminuir la participación. Entonces estamos, en esa es la controversia que se establece. Entonces no puede decir la empresa, sí, los directivos de la empresa que están pagando bastante en cuanto a las utilidades, porque depende de, perdón, en cuanto a la participación de los trabajadores, porque depende de la utilidad. Depende de la utilidad que se haya obtenido. Entonces, ¿cómo aumenta? Va a aumentar la participación de los trabajadores. Pero aquí estamos diciendo que el aumento de la utilidad es favorable. Sí, y la otra, que si disminuye las utilidades, va a disminuir la participación. Entonces, la disminución, diríamos entre comillas que eso sí es favorable. Entonces, para este caso, en lo que tiene que ver con la participación, como le digo, tiene una relación directa con la utilidad, se aumenta, va a aumentar la participación. Entonces, esta cuenta no se toma en consideración. Haya aumentado o haya disminuido las utilidades, como es la participación de los trabajadores. Eso no se toma en cuenta. Porque tenemos esa controversia. Decimos que es favorable la cuenta anterior y ahora decimos que es desfavorable la participación. Y luego tenemos abajo que una utilidad ha aumentado, que también es favorable. ¿Sí? Entonces, ¿qué mismo es este aumento? ¿Qué? ¿Le perjudica a la empresa, sí o no? Entonces, le perjudicaría, le favorecería siempre y cuando esta participación de los trabajadores vaya a disminuir. Disminuya. Entonces, tendría que anteriormente la utilidad haber disminuido. Entonces, como se presenta esta controversia, ¿sí?, lo que beneficia es, por ende, a los trabajadores. Y como decía el compañero de ustedes, Carlos, sí, esta participación de los trabajadores se aumenta, es un prestigio para la empresa. A nivel de imagen corporativa de la empresa, le favorece muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque esto ya en parte de las finanzas es atractivo ¿para quién? Para los inversionistas. Porque dicen, bueno, esta empresa está aumentando la participación en las utilidades de su empresa. Entonces, se supone que esta empresa aumenta considerablemente sus utilidades, está aumentando sus ventas, está aumentando sus utilidades, por eso hay más participación de los trabajadores. Entonces, sería la otra que ese aumento sí le beneficia a la empresa como parte de su solvencia, como parte de su prestigio, que es fundamental, porque a veces, como les decía, la filosofía corporativa, ¿sí?, quedan en muchas empresas solo escrito en un papel, escrito ahí en un cartel que le ponen en la pared, pero no ponen de manifiesto. Tienen que aplicar lo que dice la filosofía corporativa, su misión, su visión, sus valores, sobre todo su misión y su visión. Entonces, eso es atractivo para los inversionistas. Para los inversionistas. Porque esa empresa está, ¿qué? Está generando mucho más utilidad. Entonces, desde ese punto de vista, que es un análisis mucho mejor en cuanto a favorecer a la empresa, entonces ahí viene para esto, para los inversionistas, porque si decimos que la participación de trabajadores ha disminuido considerablemente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir? No, pues esa empresa tiene pocas utilidades, bajas utilidades, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué? Si no me va a servir que están pagando menos cada vez a los trabajadores como utilidades. El año anterior les pagaron, supongamos, 2,000, ahora le están pagando $300. ¿Yo para qué voy a invertir en esa empresa? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, se analiza esta cuenta en lo que tiene que ver la participación de trabajadores.
¿sí? Solo en relación a la imagen corporativa de la empresa, al prestigio de la empresa, a la solvencia de la empresa. Esos aumentos serían siempre favorables, pero como nosotros estamos en la parte financiera, no se considera esto, no se toma en consideración esto. O sea, generalmente así. Porque puede haber alguien que ponga ahí que el aumento de la participación de los trabajadores es desfavorable. No, no es así. Porque depende directamente de la utilidad. Si aumenta, aumenta. Si disminuye, disminuye. Entonces, si disminuye las utilidades es desfavorable. Como disminuye, por ende, tiene que disminuir la participación, eso es favorable. Va directo, ¿no? Entonces, no se toma en cuenta esta participación de los trabajadores. Lo que es la parte que nosotros es en relación, como les digo, a la imagen de la empresa, que eso sí le beneficia. Ese aumento sí le beneficia a la empresa como imagen corporativa dentro de eso, como empresa de prestigio, como empresa que sea atractiva para los inversionistas. Ya. Entonces pasamos nosotros a la otra utilidad que tenemos. La utilidad antes de impuestos. También aumenta, ¿ve? Aquí aumenta. ¿Sí? El aumento de la utilidad antes de impuestos. El aumento de la utilidad antes de impuestos es favorable o beneficioso para la empresa. Ya. Entonces seguimos nosotros viendo acá. Ah, no, ya puse acá esto. ¿Qué estoy poniendo acá? Estoy poniendo mal esto. Es acá abajo. ¿No? Acá abajo es lo que tengo que poner. Se me ha ido. A ver. Esta de aquí, estas dos tengo que pasar abajo. Ya. He estado poniendo acá. Entonces, este aumento de la utilidad antes de impuestos es favorable. De un periodo a otro aumentado, favorable para la empresa. Ya, entonces, igual como la participación también es esta otra cuenta. Igual sentido. El impuesto a la renta. ¿Sí? Igual sucede con el impuesto a la renta. Es igual el mismo problema, la misma circunstancia que la participación de los trabajadores. El impuesto a la renta sobre las utilidades también tiene una relación directa con la utilidad. Entonces, en este caso, con la utilidad antes de impuestos. Si la utilidad antes de impuestos aumenta, por ende va a aumentar el impuesto. Si tenemos más utilidad, vamos a pagar más impuesto. Si tenemos menos utilidad, vamos a pagar menos impuestos. ¿Sí? Entonces, otra vez se forma ese tipo de controversia con esta cuenta. Directo, porque nosotros no podemos